Esta serie llamada Cierto o Falso, tratando de responder una pregunta: ¿es Jesús el único camino a Dios? La semana pasada tratamos el tema: ¿es Jesús el Hijo de Dios? Por cierto, quiero imaginar que ya está esta conferencia a su disponibilidad para que también puedan compartirla con otras personas. Yo invité a muchas personas al desayuno, también al cine, entonces es una buena oportunidad para seguirle dando seguimiento a estas personas y que conozcan acerca de Jesús, especialmente en esta serie, Cierto o Falso. Y hoy vamos a hablar sobre: ¿es Jesús el único camino a Dios? Y ustedes tienen ahí en sus Biblias Juan 14, los versículos del 1 hasta el versículo 7. También va a aparecer aquí en la pantalla, si ustedes desean observarlo también de esta manera, y ahí en sus bosquejos también lo tienen. De esta manera todos podemos contar con la palabra de Dios. Es Juan capítulo 14 y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 7. Yo voy a invitar a que ustedes sigan con su vista, yo voy a dar lectura en voz audible. Dice así la palabra de Dios, es Juan 14. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde este momento lo conocen y lo han visto. En estos días de mundo relativo, donde obviamente estamos atormentados día tras día por la cultura de lo posmoderno, el posmodernismo, que ustedes y yo estamos viviendo, que sus hijos también están viviendo en sus escuelas, y que muchas veces los padres ni idea nos damos de lo que está sucediendo. Lamentablemente la verdad, el camino, el llegar al Padre, el tener una comunión con Dios, hoy en día parece que presenta una gama interminable de posibilidades. De tal manera que mucha gente lo que quiera pensar, lo que quiera creer, siempre y cuando sea muy sincero, muy honesto, muy auténtico, entonces va a llegar a relacionarse con el Padre. Si esto es así, entonces podemos concluir que el cristianismo es una de las maneras y Jesús es una de las tantas formas de llegar al Padre. La semana pasada hablábamos de que Jesús se declaró a sí mismo como el Hijo de Dios y vimos la evidencia contundente de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios y Él como Dios encarnado dice: yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, hay dos alternativas: que es un mentiroso, porque ciertamente hay muchos caminos, o simplemente dijo la verdad y Él es el único camino. ¿Cómo saber? ¿Cómo estar seguros? Bueno, quisiera primeramente hablar de algunas declaraciones acerca de la verdad hoy en día, en el siglo XXI. Ustedes van a batallar mucho con sus hijos, con los jóvenes, con muchos adolescentes, porque hoy en día lo que voy a leer son las cosas que ellos creen. Es lo que enseñan hoy en día en las escuelas, en las universidades. Y muchos de nosotros no estamos ni siquiera capacitados, quizá, para darles alguna respuesta confiable o verdadera. Vamos a observar algunas frases en base a la verdad del siglo XX. La primera de ellos: la verdad no existe en ningún sentido objetivo. La verdad no existe en ningún sentido objetivo. No existe. Es decir, la verdad no es algo objetivo, es algo subjetivo. Entonces, ¿qué es verdad hoy? Pues depende. Cada quien puede creer, puede pensar, puede reflexionar, puede creer lo que quiera. Vivimos el tiempo de la maravillosa tolerancia. Ahora, hay mucho de bueno en la tolerancia, pero cuando hablamos de asuntos espirituales y nos convertimos en tolerantes, entonces resulta que todas las formas de creencias y todas las verdades hoy en día son realmente subjetivas. No hay algo real, no hay algo auténtico. Simplemente puedes creer lo que quieras y cuando quieras. Segunda declaración de la verdad del siglo XXI. En lugar de descubrirse la verdad en una gran narración,
esto es directamente contra el Evangelio de Jesús, como en la Biblia o cualquier ideología que presenta una manera unificada de considerar una religión, un arte o una ciencia, hoy en día se rechaza cualquier explicación global de que constituye la verdad hoy en día la gente dice, nadie puede decir que tiene la verdad, nadie. Y entonces toda la gente está contenta con eso. De tal manera que cuando tú compartes lo que crees y lo que piensas, la gente dice, ¡ay, te felicito! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me siento alegre por ti, ¿no? Porque yo tengo mi propia verdad y he llegado a mis propios conceptos. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo dice, nadie puede tener la verdad de una manera contundente, global, específica. Tercer cosa acerca de la verdad del siglo XXI. La verdad, sea en el campo de la ciencia, de la educación o de la religión, escuchen bien esto, es creada por una cultura o comunidad específica y es la verdad únicamente en esa cultura y para ella. Ojo con esto. Entonces lo que puede ser verdad ciertísimo para mí, no funciona en Japón, no funciona en Indonesia, no funciona en Brasil, no funciona en el Cairo. Es una verdad para mí como mexicano en mi descubrimiento de la verdad subjetiva. Es lo que hoy en día la gente piensa. La verdad entonces totalmente subjetiva y depende de lo que yo diga, depende de lo que yo piense, depende de las conclusiones a las que yo en mi cultura he llegado. Una declaración más acerca de la verdad. Las personas individuales son el producto de su cultura, es decir, no somos esencialmente personas únicas creadas a la imagen de Dios, sino que nuestra identidad está determinada por la cultura. Entonces hoy en día cada uno puede pensar lo que quiera, por eso hay gente que hoy dice, bueno, mi manera de ser, de vestir, de actuar, pues déjame ser. Simplemente es mi forma de ver la vida, es mi forma de expresarme hacia mi medio ambiente. Entonces cada cultura forma una persona, simplemente no tiene nada que ver con la creación de Dios. Esto es lo que hoy en día piensa la gente en el siglo XXI. Un punto más. Todo pensamiento es un producto cultural. Todo pensamiento es un producto cultural. Por eso la gente dice, oye, Jesús es el único camino a Dios. No, espérame. Jesús es el camino a Dios del pueblo judío cristiano exclusivamente. Pero para los que viven en África es otro asunto. Y los que viven y los son musulmanes es otro asunto. Y los que viven en Canadá es otro asunto. Y hoy la gente lo cree, lo vive, lo predica y hasta lo celebra. Verdad totalmente subjetiva. Un punto más, porque me gustaría más hablar de la verdad de Dios y no de lo que piensa el siglo XXI. Pero cualquier sistema o afirmación que sostiene ser objetivamente cierto o que juzga desfavorablemente los valores, creencias, costumbres y verdad en otra cultura es un juego de poder. El esfuerzo de una cultura por dominar a las otras culturas. Esta es la idea. Siempre un juego de poder tratando de dominar una cultura a otra cultura. Entonces cuando yo me levanto y digo, no, Jesucristo exclusivamente es la verdad, escuchen bien lo que voy a decir. Dentro de unos 5 o 10 años, sus hijos, cuando digan Jesucristo es la verdad, van a meterlos a la prisión, porque van a decir que son intolerantes. Porque aquí simplemente cualquiera que quiera creer lo que quiera en el momento que quiera, debemos de respetarlo. Ahora, yo entiendo que debemos de respetar cualquier tipo de creencia, pero es una cosa y otra cosa decir, sí, cualquier camino, cualquier verdad, cualquier opción que tú tomes es la correcta. Porque entonces vivimos un mundo totalmente relativo. De ahí, por ejemplo, todo esto basa de que tú puedes escoger tu sexualidad y está bien y está mal. Si tú quieres hacer lo que quieras en esta vida, es tu verdad en tu contexto. Al rato van a meterse a tu casa y van a violar a tu familia. Y van a decir, esto no está mal. Porque hay que dejar que el hombre pues fluya su instinto animal y tuvo la opción. Así es, vivimos un mundo relativo hoy en día. Al rato robar ya tampoco va a ser tan malo simplemente. Cada uno va tomando, entonces la verdad se ha diluido. Hoy puedes creer lo que quieras y obviamente cuando tú vives un camino así, estos escalones que acabamos de ver, te llevan a la perdición. Si no hacemos algo, vamos a perder a nuestros jóvenes en el camino del mal y no en el camino del bien. Este es el problema que está y que tenemos que atacar hoy en día. En un mundo en el cual estamos envueltos, no necesariamente es un mundo que rechaza el cristianismo. En el pasado sí había mucho ataque contra el cristianismo, hoy no.
Sencillamente, por todas las influencias que recibimos día a día, el cristianismo se ha redefinido. ¿Para qué? Para adaptarse a su cultura. De tal manera que puedes creer lo que quieras y cuando quieras, siempre y cuando coincidas con tu ambiente cultural. La gente hoy en día tiene la libertad de componer su propio canon religioso. Entonces hoy en día la gente dice, bueno, tú crees a tu manera y yo creo a la mía. Así que tú respétame y yo te respeto. Son las cosas que más escuchamos hoy en día. Llevamos a la gente a creer que es mejor seleccionar entre varias ideas, diversos conceptos de Dios y de la religión, valiéndose de lo que hay a su alrededor hasta construir una fe hecha a su medida, que no me exija demasiado, que me sienta yo a gusto, que no me comprometa de una manera contundente. El problema es que cuando confeccionamos una fe así, nadie se siente ofendido. ¿Se han dado cuenta de esto? Entonces la gente dice, pues tú crees eso, perfecto, pues yo creo otra cosa. Y mi amigo cree otra cosa, y mis padres creen otra cosa. ¡Viva la libertad! ¡Maravilloso! La verdad es subjetiva. Cada quien puede creer lo que se le pegue la gana. Simplemente no nos ha hecho mejores, de ninguna manera. De ninguna manera. En Estados Unidos, ya los padres no pueden ponerle la mano en los Estados Unidos a sus hijos para tratar de educarlos, porque los hijos los pueden demandar. Pero curioso, hoy en día los hijos no pueden amedrentar, o los alumnos no pueden amedrentar también a los maestros en la escuela, porque los maestros pueden llamar a la policía para que se lleven al estudiante revoltoso. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo relativo, cada quien es lo que quiere, lo que piensa, lo que se le ocurre. Ahora, si esto es así, no hay un eje en el cual podamos creer, no hay nada confiable, todo es relativo, todo depende de la manera como tú lo veas. Cualquier tipo de expresión entonces puede cambiar. La gran pregunta, ¿si existe un camino real? ¿Si hay una verdad indiscutible, transcultural, que pueda pasar las barreras de la mente, de la cultura, del idioma, de la fe, de las creencias? ¿Sí existe? Porque si no, ustedes y yo estamos perdiendo el tiempo esta mañana, queridos, simplemente. Si no existe nada real, si no existe ninguna verdad objetiva. El mundo en el que estamos creciendo hoy en día se constituye de un poquito de verdad por aquí, de un poquito de verdad por acá, de un poquito de falsedad por aquí, y cada uno hace el traje a su medida. El asunto es que caemos en creencias erróneas, caminos equivocados y esperanzas inútiles. ¿Quién te va a ayudar en un mundo cambiante? Hay una pregunta que exige una respuesta obligada, no solo en el área emocional, sino también en toda la evidencia posible. Y eso tiene que ver con, ¿es realmente Jesús el único camino a Dios? ¿O es uno más de los muchos caminos a Dios? En esta narrativa que acabamos de leer de Juan 14, por eso les pedí que tuvieran una Biblia ahí cerca de ustedes, hay varias cosas que me gustaría llamar su atención, y especialmente en el versículo 6, donde Jesús hace 3 contundentes declaraciones acerca de él mismo. Ahora, si él dijo, yo soy el Hijo de Dios, y murió por ello, entonces hay que darle validez a todo lo que dice, porque no puede haber incongruencia entre lo que es, con lo que hacía y con lo que decía. Alguien puede decir, bueno, yo acepto sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no estoy de acuerdo con lo que dice. O no estoy de acuerdo con lo que hizo. Simplemente tienes que entender, si Jesús es el Hijo de Dios, lo que hizo y lo que dijo viene de Dios. No hay otra opción. Y si Él se levanta y le dice a la gente, yo soy el único camino, soy la única verdad y soy la vida, entonces hay que considerarlo. Y quiero que vayamos esta mañana a ver si es verdad. Porque yo no quisiera estar creyendo y depositando el descanso eterno de mi alma en un mentiroso, en un estafador, en un esquizofrénico o en un loco. Y que a la hora de la hora no, pues resulta que no era así. ¿Qué creen? Me equivoqué. En esta narrativa observamos una impresionante enseñanza de Jesús acerca de su propia persona. Jesús acaba de enfrentar a sus seguidores a la situación inevitable de la cruz. Está hablando de la muerte, está hablando de que va a ser entregado en el capítulo 13. Los discípulos empiezan a atemorizarse y dice en el capítulo 14, versículo 1, no se angustien, no sean tranquilos, no se angustien. Es que les hablaba de la cruz, de la muerte, de los azotes, hablaba de las cosas que le iba a pasar, y los discípulos empezaron a temblar y dijo, no, ¿ustedes creen en Dios? No, pues sí. Pues crean de la misma manera en mí. Ah, caray. ¿De veras estás poniendo al papel de Dios? Así es, así es. Nuevamente vuelve a afirmar su capacidad como el único Hijo de Dios. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Aquí encontramos que en este momento hay un corazones llenos de dudas,
de preguntas que rebotan en la mente de los discípulos. Es un momento propicio para que Jesús defina cada una de las cosas contundentes acerca de su ministerio y les anima a la gente: crean en mí, crean en mí. La semana pasada hablábamos de esto. Hoy en día la gente dice: no, es que Jesús lo que vino fue establecer una serie de enseñanzas. No solo eso. Él dijo: crean en mí. En la parte sustancial del cristianismo no es que tú vivas las enseñanzas de Jesús, sino creas en Él como el único camino para llegar a Dios. Tú puedes vivir todas las enseñanzas y al final irte al infierno. Y ya vamos a hablar de esto del infierno y algunas cosas sobre apologética. Ya voy a dar, después de acabar de esta serie, si verdaderamente existe el infierno y estas cosas. Va a ser muy interesante que lo veamos. Jesús les dijo: no se angustien. Hay preguntas en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Y Tomás, uno de los discípulos amados, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos saber el camino? Buena pregunta. Buena pregunta. Gracias por Tomás. Tomás es un catalizador. Y a menudo decimos: no, Tomás no tenía lección. No. De verdad, yo agradezco por la vida y el ministerio de Tomás. Porque él, con sus dudas auténticas, porque no era un cínico, él tenía dudas auténticas, como quizá algunos que están aquí esta mañana. Yo quiero creer. Porque algunos dicen: yo no creo, pero no es que no quieran creer. No les conviene creer. Pero hay otros que son muy auténticos y dicen: yo sí tengo mis serias dudas sobre Jesús. O mis serias dudas sobre el cristianismo. Bueno, yo creo que Tomás era uno de estos. Si no, Jesús hubiera dicho: oye, sácate a hablar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Se supone que de entrada tienes que creer en mí? No. Jesús dice: voy a decirte una verdad, Tomás, extraordinaria. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a definir cada uno de estos puntos. He estructurado esta conferencia primeramente poniendo la postura actual de la verdad, la postura actual de lo que la gente dice que es el camino, la postura actual de lo que dice la gente hoy en día que es la vida. Y luego voy a contraponerla con lo que dice Jesús acerca de él mismo. Así que primeramente vamos a hablar en el orden mismo que usó Jesús. Yo soy el camino. Primer pregunta: ¿quién es el camino? Hablemos un poquito de la postura actual. ¿Qué dice el mundo hoy en día? Bueno, ahí les puse una pequeña definición de la postura del mundo actual sobre lo que es el camino a Dios. Las creencias religiosas de cada uno no son ni mejores ni más acertadas de los demás. Simplemente son distintas. Debemos aplaudir esas diferencias y respetar las personas por sus creencias. Es lo que el mundo dice hoy. Es decir, tú eres cristiano, aquí hay un musulmán, hay un hinduista, hay un budista, hay uno de cualquiera. Tú puedes creer lo que quieras. Y no me vengas a decir que lo que tú crees es mejor que lo que yo creo. Eso se llama posmodernismo. Esto hoy en día la gente lo cree abiertamente. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Yo creo que hay algo en el hombre que no puede satisfacerle lo visible y lo temporal. Hay algo en ti y en mí que clama por lo espiritual y por lo eterno. El hombre tiene sed de Dios. Por eso hay tantas expresiones religiosas. En medio de lo visible o transitorio, él quiere alcanzar lo invisible y lo que permanece. El salmista expresa este grito universal en el corazón cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hay que entender que el hombre, por su naturaleza, tiene una sed de Dios. Y especialmente se acrecienta en momentos de dificultad. Cuando viene alguna enfermedad, algún diagnóstico médico, algún debacle económico, o cuando finalmente se está cerca de una capilla fúnebre. El hombre piensa y empieza a entender que no es un ser finito, que después de esta vida tiene que haber algo más, no sabe qué, pero algo le dice, porque fuimos hechos creados a la imagen y semejanza de Dios, aunque esta imagen y esta semejanza sea corrompido por el pecado, en el interior sabemos que hay algo más. Aún al hombre más soberbio, el hombre más altivo, el hombre que nunca haya pensado en Dios en toda su vida, tarde o temprano, sabe que tiene una sed por conectarse con algo más, que tiene que ver con algo que es eterno, que es espiritual. Dijo el profeta Isaías hace 2700 años: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hoy en día
hay una variedad extraordinaria de caminos. Solamente quisiera pensar en 2 o 3, los más representativos, las religiones más grandes del mundo. Y quiero darles una pequeña definición acerca de cada una de ellas. Pensemos en el hinduismo, en primer lugar. El hinduismo es una mezcla de creencias de los habitantes de la India desde tiempos remotos. Entre las creencias que tiene el hinduismo está la transmigración, la ubicación de personas en castas sociales durante toda su vida y su conducta en vidas anteriores. Por eso piensan en la reencarnación. La meta definitiva o la salvación en este caso, desde la perspectiva hinduista, es la liberación de una cadena de nacimientos y del mundo tal y como nosotros lo vemos. Hay una reverencia a la clase sacerdotal, obviamente, un culto y una veneración, entre otras cosas, a la vaca. Sanata Dharma, como la llaman, se considera la religión eterna de los hindúes, basada en principios derivados de la doctrina de los escritos sagrados conocidos como Vedas o sabiduría divina. Todo depende del esfuerzo personal, escucha bien esto, del esfuerzo personal, para que tú puedas alcanzar un nuevo nivel de vida, mejor al que tenías antes. Quiero que nos quedemos nada más hasta aquí. Todo depende de un esfuerzo personal. Budismo. Evidentemente una de las religiones universales. Algunos prefieren referirse al budismo como la condición del discípulo de Buda, que literalmente es despierto o iluminado. También se le considera como la filosofía adoptada por Gautama en el año 566 a.C., allá en el Nepal, al noreste de la India. Sus seguidores llegaron a convertir sus creencias en una de las más grandes religiones de la historia. Se basa en 4 visiones de Buda. Número 1, un hombre enfermo. 2, un anciano. 3, un muerto. 4, una asceta itinerante. El budismo proclama 4 verdades fundamentales, todas basadas en el sufrimiento. Primer verdad, toda la existencia implica sufrimiento y frustración. Segunda verdad, el sufrimiento es el hijo del deseo. No desees nada y no vas a sufrir. Tercero, el sufrimiento puede ser destruido o aniquilado si se elimina el control ejercido por los deseos. Y simplemente se necesita el óctuple sendero para llegar a la meta. Tiene que ver, segundo, con esfuerzos personales. Quiero que observen. La mayoría de las religiones va a depender la salvación, va a depender su satisfacción en esta vida de lo que tú hagas. Todo descansa en las obras. Sabemos mucho del judaísmo, no quiero pasar mucho tiempo ahí. Religión monoteísta, quizá la primera religión monoteísta de la historia. Una de las grandes religiones hoy en día de la historia, constituidas obviamente sobre el pueblo de Israel. Se trata de la raza, la fe, la cultura y la historia del pueblo judío. Obviamente se deriva el nombre de una de las 12 tribus de Israel, que tiene que ver con Judá. El judaísmo en la Biblia se extiende hasta el año 70 después de Cristo, y encontramos una serie de mandatos. Ellos exclusivamente toman el Antiguo Testamento, que por cierto ustedes tienen ahí en sus Biblias también. Los primeros libros de la Biblia solamente son considerados como la palabra de Dios para ellos. Ellos no creen en el Nuevo Testamento y obviamente no creyeron nunca, no obstante, todas las profecías cumplidas en Jesucristo, que Él era el Mesías. Ellos estaban esperando, y por cierto, siguen esperando hoy en día a un Mesías que les libre de su condición. Casi toda la historia narra al pueblo judío como un pueblo esclavizado. Aún en tiempos de Jesús, cuando aún en las entrevistas que tenía Jesús con los fariseos, decía, jamás hemos sido esclavos de nadie, decían. Por favor, si ahora mismo están siendo esclavos, claro, de una manera muy cómoda y muy elegante, pero finalmente Roma tiene su pie sobre su cuello. Eso es evidente. Entonces ellos estaban buscando la liberación de alguien que se levantara, se sentara política, militarmente en el trono y pudiera recuperar el Estado, la promesa que ellos habían recibido de Dios. Qué lástima, tan cerca y tan lejos que estuvieron de Dios. El Islam del árabe, que significa obediencia o sumisión, esto es Islam, del árabe obediencia, o también puede significar resignación. Es una religión universal,
nació con la prédica de Mahoma en el siglo VII y dio lugar a uno de los movimientos más fuertes y más penetrantes de la historia. Los musulmanes o muslimes, la palabra quiere decir sumiso, han extendido por numerosas partes del mundo actividades de proselitismo y muchos de ellos por inmigración simplemente. Todo descansa en el profeta, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El Corán, las Escrituras. Y vas a salvarte por tus esfuerzos personales. Pudiera irme hablando, de hecho estuve leyendo en estos días un libro de religiones comparadas, y todas tienen un común denominador, todas las religiones. Todas descansan en cosas que nosotros tenemos que hacer para obtenernos el premio, el lugar, la reencarnación, el contacto con la deidad, el poder supremo. Todo tiene que ver con esfuerzo personal. Ya sea que no desee nada, ya sea que dé mi vida, como hoy en día los musulmanes, ¿verdad? Voy a dar mi vida porque estoy seguro que al dar mi vida, esto es un esfuerzo personal, algo que yo hago simplemente, voy a lograr entonces la salvación, la satisfacción del alma, lo que sea necesario. Todas las religiones del mundo descansan en el humanismo, en cosas que tú y yo hacemos. El cristianismo, a diferencia de todas esas, no descansa en lo que tú haces, descansa en lo que hizo otro. Por eso dicen que el cristianismo y el cristiano es un tipo raro. Es un tipo raro, porque no descansa en lo que él hace. Su justificación no es justificación personal, no depende de sus esfuerzos personales. Simplemente descansa en la justificación de otro, en el sacrificio de otro, en la medida de otro. Y alguien dice, bueno, ¿qué? ¿No valen los esfuerzos personales? Quiero que imagines, por favor, lo siguiente. Imagina que a través de todos los esfuerzos personales lleguemos al cielo. Se supone que el cielo es un lugar maravilloso, el paraíso, no problemas, no enfermedad, no crisis. Imagínate que ya estamos todos sentados. Tú llegaste a través del Islam, otro llegó a través del budismo, otro llegó a través de lo que tú quieras. Y todos estamos sentados. Y de repente quien dirige ahí la mesa dice, ¿por qué no nos van contando cómo le hicieron para llegar aquí arriba? ¿Pueden imaginarse qué momento tan miserable cuando empiezas a levantarte? Bueno, pues yo llegué aquí porque un día yo entregué mi vida. Esto no es el cielo. Eso sería un lugar infernal. Cuando cada persona se levante y empiece a hablar de sí mismo y de sus logros personales. Por eso dice la Escritura, es a través de Jesús, para que cuando estés ahí arriba, nadie se jacte en su presencia. Y diga, es que yo hice, es que yo di. No. Estás aquí por invitado y por gracia. Nada de lo que tú hiciste. Fue el amor eterno y redentor de Dios el que hizo la diferencia. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué significa exactamente esto? Bueno, las palabras de Jesús muestran que el camino a la vida eterna, a pesar de ser invisible, es seguro. Es tan seguro como que me estás oyendo hoy mismo. Él ha preparado el camino a la vida eterna. Hay varias evidencias. La semana pasada hablábamos de las profecías. Jesús cumplió 60 profecías importantes del Antiguo Testamento y unas 270 ramificaciones. Todas ellas 400 años, por lo menos, antes de que sucedieran. Y hablamos la semana pasada de la ley de las probabilidades, y la verdad es que esto supera toda ley de probabilidad. Algo más, su nacimiento virginal. La semana pasada yo les dije que iba a hablar un poquito del nacimiento virginal de Jesús. Déjenme decirles lo siguiente. Mucho antes de que se levantara Buda, Mahoma, mucho antes de Moisés, mucho antes de cualquiera de los profetas, de los grandes pensadores del mundo, Dios había declarado cómo iba a redimir al hombre. Se trata de la historia de un huerto donde hay dos hombres, dos seres humanos, Adán y mayor detalle la próxima semana. Pero están en el huerto, perfectos, sanos, no problemas, no contaminación, no devaluaciones, no crisis, maravilloso. Y Dios era amigo con ellos. Un día los dos deciden darle la espalda a Dios. Y entonces le creen a la serpiente, le creen al diablo. Y simplemente dicen, ustedes pueden valerse por sí mismos. De hecho, la serpiente fue arrojada también de la presencia de Dios porque él quería establecer su reino y que él mandara. Entonces, ¿qué hace con el hombre? Lo mismo. Establece tu reino, lo que tú creas, lo que tú pienses. Tú eres aquí lo más importante. Y estos dos mordieron el anzuelo. Pero no hay que criticarlos. Tú y yo los seguimos mordiendo día tras día. Seguimos creyendo que es por nosotros, en nuestras fuerzas, nuestra capacidad, lo que yo crea, lo que me sienta bien, etcétera, etcétera. En ese momento se rompe algo.
Se rompe la comunión entre Dios y el hombre. Déjame explicarte en qué consiste. Hoy en día mucha gente, por ejemplo, muchos cristianos dicen, bueno, ¿y si yo peco y desobedezco a Dios, qué acaso voy a perder mi salvación? No, claro que no. No se va a perder la salvación. Lo que sí vas a perder es tu comunión con Dios. Que te quede muy claro. Cada vez que pecas, tú no dejas de ser hijo. Es como mis hijos. Cuando fallan, ¿qué? Dejan de ser mis hijos. Cuando vienen con un 5 en las matemáticas, ¿dejan de ser mis hijos? No, siguen siendo mis hijos. Pero se rompe la comunión. Lo mismo le pasó a Adán y Eva. ¿Seguían siendo creación de Dios? Sí, pero sin comunión. No había acceso. Y de repente se sienten en la desesperación total. Quiero que escuchen bien lo que le dijo Dios, ya no solamente al hombre, ya no a la mujer, sino lo que le dijo a la serpiente. Estoy hablando de Génesis capítulo 3. Él dijo las siguientes: pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. El proceso natural de concebir y dar a luz un hijo, ¿qué incluye? Un óvulo, que es el huevo de la mujer, y una semilla, que es el esperma del hombre. Eso nos debe quedar muy claro. Observen lo que le dijo Dios a la serpiente en Génesis 3. Voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, no la simiente del varón. ¿Nos queda claro esto? No se lo dijo a Adán. Voy a poner enemistad entre tu simiente, entre tu semilla. En este caso sería el producto del esperma del hombre. ¿Qué hizo Dios? Adán sale de contexto. Va a ser a través de la semilla de la mujer. Ni siquiera se los dijo a los dos. Bueno, de la semilla que ustedes procreen, voy a poner enemistad entre Satanás. No está diciendo. Se lo dijo a la mujer nada más. Siempre me gusta pensar si Eva entendió lo que le dijo Dios en el huerto. Pero esto era mucho antes de Mahoma, mucho antes de eso. Dios dijo en el principio de los tiempos, voy a resolver este asunto. 700 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías dice más o menos las siguientes cosas. El mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que más llama nuestra atención? Pues eso de que la Virgen concebirá. Eso es imposible. Es imposible. Y algunos dicen, no, es que no fue a través de este proceso. Exactamente. ¿Qué hizo Dios? Para cumplir lo que dijo en Génesis 3:15, tenía que intervenir directamente en la formación de esta simiente que iba a aplastar la cabeza del diablo. Y eso lo vemos en la cruz del Calvario y en la resurrección. Es Jesús quien parte la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús era la simiente de la mujer sin la participación del varón, que quede muy claro. Entonces observen, muchos años anteriores, antes de que existían todas las religiones del mundo, Dios había establecido el camino a través del cual el hombre podía ser salvo. Por naturaleza, las vírgenes no conciben. La concepción requiere la fertilización del óvulo femenino por el gameto masculino para formar una célula nueva llamada cigoto. El cigoto entonces tiene que plantarse en las paredes del útero. Pero Dios, hablando a la serpiente y después a través del profeta Isaías, prometió algo que la historia humana nunca ha visto ni nunca verá. Nunca. ¿Qué es lo que va a haber? Un niño nacerá fuera del proceso natural de la concepción. El Espíritu Santo de Dios formaría en el oscuro mar de la matriz de María a un niño de origen divino. Y esta persona sería la que aplastaría definitivamente a Satanás. Las evidencias del nacimiento virginal en la vida de María son extraordinarias. Porque si ustedes leen el Evangelio, fue rechazada. Simplemente imagínense, en la cultura del primer siglo, ¿cómo sería que una mujer que se decía virgen quedara encinta? Entonces muchos creyeron el asunto. Y es más, vivieron siendo rechazados por esto. Y aquí está lo más interesante, ¿no? Lo más interesante de todo es que a través de esto, a través de este nacimiento virginal, se rompió toda la generación maléfica que traía el hombre en sí mismo a través de la concepción de un hombre y una mujer. Qué curioso, ¿no?
Dios se humilla voluntariamente, soporta las burlas, los desprecios de sus contemporáneos, a fin de nacer de una virgen y cumplir su misión como el Mesías, y constituirse así el único camino al Padre. Pero, ¿cómo conoceremos el camino hacia Dios? Pues únicamente a través de Jesucristo. Al unir nuestras vidas a Él, nos unimos a Dios. Cuando tú estás caminando con Jesús y lo aceptas como tu Señor y Salvador, se constituye en el camino al Padre. ¿Cómo saberlo? Pues hasta que lo pruebes, querido. ¿Te has dado cuenta que de vez en cuando vemos algunas frutas que a la vista parecen sensacionales? Llegamos y decimos, vamos a poner una buena mordida y están espantosas las frutas. Pues nadie puede nada más basarse por la vista, o muchas veces decimos, esa fruta es echada a perder. No, ábrela por favor. Y es un manjar, parece que le pusieron azúcar por dentro. Lo mismo es Dios, querido. Tú no puedes decir, no es el único camino, hasta que no pruebes, hasta que no lo veas, hasta que no entregues tu vida a Jesús, vas a estar ahora sí conectado a la fuente de poder más extraordinaria de este universo. Pero ¿qué necesitas hacerlo? Confiar en el camino. ¿Qué es la verdad? Vamos rápidamente a ver un poquito acerca de la verdad. La postura del mundo actual, bueno, ya hablamos mucho, solamente voy a dar un pequeño repaso. Para el mundo actual, la verdad es totalmente relativa y subjetiva. Depende de la experiencia y la cultura de un individuo en particular. Y no solo eso, sino que la mayoría de la gente está convencida de lo que es verdad y relevante. Es cualquier cosa que da resultado en el momento. El dicho popular es, si te da resultado, ¿qué dice ahí? Es correcto para ti. La generación pasada, nuestros padres, vivieron bajo el siguiente concepto. Eso se llama modernismo. Si te sientes bien, hazlo. La generación de hoy, sus hijos, los míos, viven otro concepto. Si te da resultado, hazlo. Vivimos en una sociedad altamente pragmática. Lo que funcione. Entonces por eso se drogan, porque funciona de momento, ¿no? Por eso copian en los exámenes, porque funciona de momento, ¿no? Por eso mienten, porque funciona de momento. ¿Ven el problema del pragmatismo? Alguien dice, bueno, pero eso que estoy haciendo es verdad o no es verdad. Eso no importa, ¿te funciona o no? Y entonces ustedes tienen muchos problemas con, es que hijo, esto no está bien. Antes nuestros padres nos decían, esto está bien y esto está mal. Y las generaciones lo creían, ¿no, Carlos? Así era. Punto, ya sabía yo, esto es bueno o esto es malo. Hoy en día no. Hoy le dices a la gente, esto está bien, esto está mal. Bueno, eso para ti. Para ti. Porque para mí es otra cosa. Porque mira, he estado robando todos estos días y simplemente me está funcionando. Mira que he estado teniendo relaciones sexuales y me siento muy bien. ¿Por qué? Porque somos altamente pragmáticos. Entonces la verdad depende de algo que te funciona. Ahora, el cristianismo entonces no funciona. ¿No es para hoy y para allá? Vamos a ver qué es lo que dice. Hoy en día, por ejemplo, la preferencia sexual particular de cada uno no es mejor que la de alguien que pueda tener una preferencia sexual diferentes. Todas preferencias sexuales son iguales. La responsabilidad de cada uno y de los componentes de la comunidad es aplaudir tales diversidades. Por eso, ni te metas con la libertad de escoger mi sexualidad. ¿Quién te dijo que eso puede ser así? Sin embargo, la gente dice, hay que respetarlo. Por ejemplo, somos una familia de seres humanos y si vamos a vivir en armonía unos con otros, tenemos que dar validez a la experiencia individual de cada uno. Todos los puntos de vista que se tengan sobre la verdad, aunque sean relativos, deben ser tomados como válidos. ¿Saben qué influyó mucho? Un filósofo español llamado Fernando Savater, él trata en el libro El mito nacionalista este concepto. Escuchen bien, Todas las opiniones tienen igualdad, cada uno tiene su razón y todas deben ser respetadas y elogiadas. Es decir, no existe ninguna manera racional de discernir entre ellas. ¿Saben cómo se le llamó a esto con el paso del tiempo? Nueva tolerancia. Y es lo que vivimos. Es lo que proclaman los partidos políticos hoy en día, sin saber qué es relativismo. Y el camino que está viviendo la humanidad con una tolerancia así, es el camino de la perdición. Porque tú no puedes definir lo que es correcto para ti en tu cultura. Si no existe una verdad sustancial, simplemente no lo puedes lograr. Hay un ejemplo muy sencillo, ya lo he usado varias veces y quiero traerlo otra vez a colación en esta mañana. Imaginemos que vamos a la tienda y compramos en la tienda o en el súper 1 litro de leche, pero somos muy quisquillosos. Y llegando yo quiero saber si de veras me dieron 1 litro de leche. Y yo tengo mis medidas en la casa de lo que es 1 litro. La mido y no, resulta que le faltan algunos mililitros, 30, 40 mililitros. Entonces regreso con el del súper, le digo, oiga señor, usted está vendiendo litros de menos. No, ¿qué le pasa? Claro que sí, mire. Entonces resulta que el dueño del supermercado
también tiene su propio litro. A ver, vamos a medirlo con el mío. Entonces ya mide. No, resulta que me dio 2 más, fíjate. ¿Alguien tiene la razón? Sí, vamos a ponernos más quisquillosos. Te puedes ir a Querétaro. En Querétaro está aquí el Centro Nacional de Pesos y Medidas en México. O te puedes ir a París. Está el Centro Internacional de Pesas y Medidas. Y agarras tus litritos de leche, el del tendero, el tuyo, y te vas a París o a Querétaro porque sale más barato. Oiga, queremos que cheque quién tiene el litro correcto. Ahí tienen hasta bajo congelación todos estos elementos, de tal manera que no son alterados. Entonces yo comparo mi litro, el litro del vecino, el litro del de la tienda, y entonces ahí se va a establecer quién realmente tiene la razón. ¿Por qué? Porque hay un litro como medida universal que me sirve de referencia. Esto es para comprar leche y un asunto exagerado. El punto es que es bueno que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo el mundo lo hace, si lo hace por amor no hay ningún problema. Hoy es bueno que los jóvenes que están en depresión pues usen algún tipo de droga para salir de la misma. Está bien que los hombres tengan relaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bueno, si ellos escogieron así, entonces ya no hay nada que sea totalmente objetivo. Todo es relativo hoy en día. El problema es que, ¿pueden imaginar a este paso dónde va a parar la humanidad? De aquí a 20 años, 30 años, matar no va a ser malo, estrictamente hablando. No va a ser malo. Alguien me dice, está exagerando. Claro que no estoy exagerando. Solamente hay que ver el mundo en el que estamos viviendo y lo relativo. Cuando hablamos con nuestros hijos, rechazan todo concepto de lo que es verdad. Porque dicen hoy en día, no, papá, cada quien tiene su punto de vista. Y yo respeto el tuyo. Y no quieras meterme tus ideas. Yo soy libre para hacer lo que me se pegue la gana. No sé si Dios me va a permitir vivir para ver la nueva generación. Si sigue a este paso, qué desconectada va a estar de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad, en primer lugar, no puede ser creada subjetivamente. La verdad es una persona, no es un concepto. Es objetiva, absoluta y procede de Cristo. Dice Juan 1:17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han sido llegadas por medio de Jesucristo. Esto es la gracia y la verdad. Jesucristo no es un concepto, Jesucristo es una persona. Entonces la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. En segundo lugar, la verdad no puede ser relativa y diferente para una persona y para otra, para una comunidad y para otra, porque Jesús es la encarnación de Dios. En China, en Japón, en donde quieras. Él es la encarnación de Dios. Observen lo que dice la Escritura. Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Está diciendo, en Dios no hay variación, en Dios no hay cambio. Entonces simplemente tú puedes confiar en algo que no se mueve, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Siguiente, todas las verdades no pueden valer lo mismo porque Jesús no afirmó ser una verdad, sino exclusivamente la verdad, la única verdad. Entonces la declaración de Jesucristo es exclusiva. Él afirma ser la verdad, el único camino a Dios. Estas no son palabras de uno entre muchos, de alguien que es igual a todos, sino en realidad es la encarnación de aquel que dijo, yo soy el Señor, no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo soy, yo soy, yo soy. Alguien dice, bueno, ¿y si todo lo que hemos creído hasta este momento, pues resulta que no es cierto? Pablo dijo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Sí, si esto de que Cristo es el Señor y estas cosas nos sirve para esta vida, nada más para esta vida, eso es ridículo. Dedícate a hacer otras cosas de veras. Pero él afirmó también diciendo, yo soy la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, voy a hablar un poquito acerca de lo que la postura del mundo actual piensa que es la vida. El mundo de hoy está centrado en el hombre mismo. Todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que ha sido, tiene razón y fundamento en el hombre mismo. Lo pragmático, lo que da resultado ahora es correcto. Antes era, si te sientes bien,
Es porque estás haciendo lo correcto, entonces hazlo. Actualmente es, si te funciona, es correcto. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Saben cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios es que nunca estuviéramos separados de Él. Su propósito para nosotros era una vida como la que disfrutaron Adán y Eva, los primeros hombres. La aparición del pecado en el Edén echó no solo al hombre de la presencia de Dios, echó a la vida de la presencia de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el que da vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, desaparecieron para Adán y para Eva los momentos de intimidad, los momentos de felicidad compartidos con Dios. ¿Qué trajo la decisión de Adán y Eva? Bueno, trajo el pecado, trajo la muerte, pero también los síntomas de la muerte. ¿Cuáles son? Hambre, enfermedades, odio, sufrimiento. Hombres, cosas que no hacen más que terminar con muerte física y separación eterna de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando vio al hombre en esta condición? Es más, en Génesis 6:6, en el principio de los tiempos, dice la palabra de Dios que cuando vio al hombre, que ya nació los hijos de Adán y Eva, conforme a su corazón y no conforme al corazón de Dios, dice que le dolió el corazón de ver cómo el hombre estaba haciendo, viviendo conforme a sus expectativas y no las expectativas de Dios. ¿Qué hizo Dios en este momento? Bueno, Él diseñó un plan magistral y misericordioso. Hace varias cosas. Número 1, y con esto termino. Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Dios anhela relacionarse contigo como lo hizo con Adán y Eva. Quiere ver en tus ojos la alegría de la vida y el amor que solo Él puede darte. ¿Cómo lo hace? ¿Desde lejos? No. Entrando a tu mundo. Con todas las religiones, el cristianismo presenta un Dios que desciende. Un Dios que se convierte como uno de nosotros. No un profeta, no alguien iluminado, sino un Dios que decide entrar en la escena del hombre para sentir, para vivir, para experimentar lo mismo que tú y yo hemos pasado. ¿Por qué? Porque solo el Hijo de Dios podía quitarle el poder de la muerte de las manos del enemigo acérrimo llamado Satanás, para que un día Dios pudiera volver a tener relación con su creación. Segundo, Dios te acepta incondicionalmente. El celo divino por relacionarse contigo es entrar en tu mundo y no se basa en nada de lo que tú hayas hecho. Porque hoy te enseñan, pórtate bien, ve a la iglesia, da tu dinero. Dice Dios, no vamos a descansar en lo que tú hagas o puedas hacer en el futuro. Es el resultado de su gracia. Fíjense qué maravilloso. Te acepta tal y como eres para ser transformado a la imagen de su Hijo. Seguramente nosotros hacemos lo contrario. Si vamos a aceptar a alguien, primero que cambie para aceptarlo. Dios no, te acepta como eres. Y luego transforma tu vida para hacerla como su Hijo. Tercero, Dios te ama con un amor sacrificial. ¿Por qué? Porque Dios te ha demostrado que está dispuesto a hacer cosas extraordinarias para establecer una relación contigo. Dios nos acepta sin condiciones. La Biblia dice, Dios es rico en misericordia, pero también dice que es santo. Y también dice que es justo. Ah, caray, entonces hay un problema. Si Dios es santo y es justo y me acepta tal cual soy, pues hay un problema de contradicción, porque yo no soy ni santo ni justo. Entonces, ¿cómo me va a aceptar santo y justo cuando no lo soy? Parece un dilema. Pero Dios resolvió ese dilema en la persona de Jesucristo. Entonces necesitaba una vida perfecta para cumplir todas las demandas y expectativas de un Dios santo. El sacrificio pudo haber sido, ¿por qué no aceptó el sacrificio de los 2 ladrones junto a la cruz? Ellos también murieron, no en la misma dimensión, pero también murieron. Es más, le rompieron sus piernas, dice según la Escritura. Murieron porque no aceptó ese sacrificio. Porque simplemente ellos estaban pagando por lo de ellos. Pero el que estaba al centro no tenía nada absolutamente de maldad. Esto era el requerimiento de Dios. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Dios así lo hizo. Lo transformó y fue el único que pudo satisfacer las exigencias de un Dios justo y santo. Cuarto, Dios te comprende íntimamente. ¿Alguna vez has dicho en tu vida, es que no me comprenden? Cuando estás con el novio, es que no me comprendes. Bueno, todos contamos anhelar con alguien que nos comprenda, ¿no es así? Bueno, piénsalo. El Dios todosuficiente, el Dios todopoderoso, se convirtió en un ser dependiente como lo eras tú cuando eras un bebé.
Eso es algo que rebasa mi comprensión. Segundo, el que ideó el cuerpo humano tuvo que aprender a caminar. Es algo que rebasa mi comprensión. En el principio era el verbo, la palabra. No obstante, tuvo que aprender a hablar, como cualquiera de nosotros. Creó las nubes, los ríos y los lagos. Y en la cruz dijo, tengo sed. El creador del agua. Soportó los insultos de los que sabían únicamente parte de la historia de su familia. Y aún así dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sufrió el rechazo, la humillación, la negación y el abandono. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por quién? Solamente para que tú supieras hoy que hay alguien que te comprende perfectamente y sabe que tienes necesidad de Él. Dios quiere relacionarse contigo continuamente. Jesucristo no es un personaje histórico, distante, que vivió hace 2000 años, no un héroe mitológico para muchos que murió en la cruz. Es tan real como que te toques tu corazón ahorita y lo sientas palpitar. Así es Dios. Y cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él hace nuevas todas las cosas. Escuchábamos el testimonio de un hombre chino, un hombre de la China, que fue tocado por Dios, y le preguntaban, ¿cómo llegaste a conocer a Jesús como tu Señor y Salvador? Y él dijo, un día caí en un pozo profundo, cenagoso. No tenía yo posibilidad de salir de él. Y empecé a gritar, ¡alguien puede ayudarme! ¡Alguien puede ayudarme! Pasó uno por ahí y le dijo, si tú hubieras leído mis escritos, nunca hubieras caído en ese hoyo. Y el hombre continuó su camino. Se llamaba Confucio. Un segundo hombre pasó por ahí, se le quedó viendo y le dijo, solo tienes que pensar que el sufrimiento se acabe cuando dejes de desear salir del agujero. No desees esto y tendrás tanta paz como la tengo yo. Y el hombre continuó su camino. Ese hombre era Buda. El hombre siguió gritando por ayuda y llegó uno que se metió al pozo con él. Y juntos salieron del pozo. Y no le dijo, vete caminando y no te vuelvas a caer, sino le dijo, de hoy en adelante tú y yo caminaremos juntos hasta el fin de los tiempos. Ese hombre es Jesús. Es el único camino. No hay más caminos. Y es el camino que tú tienes que tomar si quieres la vida eterna. Amigo que me escuchas, has oído un mensaje muy especial de Dios para tu vida. La historia nos dice que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar muy especial. Imagínatelo, un hermoso jardín rodeado de árboles y flores de todos colores, un clima sensacional. Y lo más increíble, gozar de la misma presencia de Dios. La relación entre el hombre y Dios era entonces muy estrecha y de mucha camaradería. Gozaban de una gran amistad. Sin embargo, había una tercera persona en discordia entre el hombre y la mujer: el diablo. Este puso una tentación a ellos y cayeron cometiendo pecado. Lo más lógico era que el hombre y la mujer se acercaran a Dios y le pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero lo más trágico de esta historia es que en lugar de hacerlo, se escondieron. Y Dios entonces comenzó a buscarlos. Creo sinceramente que aún en este tiempo Dios anda en busca del hombre. Y lo más triste es que el hombre continúa escondiéndose de Él, en el trabajo, en una relación, en los bienes materiales, en la religión. Lo que más anhela Dios es que tú y yo nos dejemos encontrar por Él. Ahora nos toca a nosotros. El mensaje que acabas de escuchar es otro intento de parte de Dios para que te acerques a Él. Lo que Él más anhela es entrar en tu corazón y darte la vida eterna como un regalo. ¿Quisieras hacerlo?
repite conmigo esta sencilla oración de invitación. Dios, gracias por la vida que me has dado hasta este momento. Gracias por tu gran amor, demostrado en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados. En este momento, decido abrir la puerta de mi corazón y te pido, Jesucristo, que entres a morar en mí. Dame la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, la promesa de Jesucristo es esta. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Que Dios te bendiga.